para 1915, vamos a ver que ante las irregularidades que se venían dando con lo que se conoce como el convenio TAF, vamos a ver de que Panamá solicita negociar otro tratado que permita establecer ventajas para Panamá en la operación del canal. Este tratado, esta propuesta, Panamá la divide en tres. Una era concerniente a la reforma del Tratado de 1903. A ver, ¿por qué Panamá está pidiendo para 1915 que se reforme el Tratado de 1903? A ver, ¿qué recuerdan ustedes? Chicos. Porque Estados Unidos siempre se agarra o sustenta que puede hacer lo que quiera con este tratado. Tal vez sea por eso. Recuerden ustedes que en el tratado se hablaba de que ellos podían actuar como si fueran soberanos, ¿ya? Pero resulta que eso era para lo que era el canal, funcionamiento, mantenimiento, construcción, pero no era para adueñarse del territorio, ¿ya? Y lo otro, que todas las concesiones que se dieron en ese tratado, en 1903, eran a perpetuidad, lo que indica que Panamá no tenía esperanza, ¿ya? Incluso de los beneficios que rendía el canal, a Panamá nada más le daban una anualidad, o sea, un pago al año, ¿ya? Y ese pago estaba ya establecido, de tal manera que Estados Unidos se quedaba con la mejor parte. También, dadas las diferencias económicas que se habían dado, Panamá proponía, bueno, hagamos un tratado de amistad y comercio, un tratado de amistad y comercio que no lesione los intereses de ustedes, pero tampoco los nuestros, porque resulta que con el convenio TAF, ¿verdad? Además de lo que estaba pasando con el de 1903, con el convenio TAF seguíamos perdiendo. Y también Panamá plantea uno relativo a la defensa conjunta del canal. Ya recuerden ustedes que ya para 1914 ya había empezado la guerra y ya Estados Unidos le había venido solicitando a Panamá, antes de que empezara la guerra, concesiones. Permítanme examinar el territorio. Permítanme lo otro. Y dice Panamá, tenemos que dejar en claro, en blanco y negro, ¿verdad? Qué es lo que nosotros concedemos. Porque resulta que cada vez que ellos quieren, vienen por algo y nosotros tenemos que decir que sí. Sin embargo, observen ustedes lo que ocurre. Dice, el proyecto ni siquiera llegó a debatirse. ¿Esto qué demuestra? ¿Cómo nos veían los norteamericanos a nosotros? Chicos. Que ellos podían hacer, ellos no eran soberanos de nosotros, no veían por qué debían escuchar nuestras ideas si ya ellos estaban cómodos, porque habría de que cambiar lo que ya para ellos está bien. Entonces, eso nos va dando a nosotros una idea que negociar con ellos no va a ser fácil. ¿Ya? No va a ser fácil, ¿por qué? Porque si ellos dicen que tienen todos los derechos, ¿nos van ellos a dar derechos a nosotros? Para nada. Así que miren que no le tomaron la más mínima importancia. 1916. Recuerden que en el 16 se dio un hecho trascendental para nosotros. ¿Cuál fue? No se le olvidó. ¿Cuál fue? Chicos, ¿cuál fue? Desarme de la policía. Ahora la policía nuestra sería de pito y tolete. Por eso cuando se da la guerra de Coto, no teníamos suficientes armas para defendernos. ¿Por qué? Porque desde el 16 ellos nos habían quitado las armas. Y en el 16, miren lo que está pasando. Panamá eleva
una protesta ante el gobierno de los Estados Unidos. ¿Por qué? Por las actividades de los comisariatos de la zona del canal. ¿Ya? Según ellos, si ellos tenían autoridad dentro de la zona, ellos podían vender como les diera la gana. Entonces Panamá decía, en la exoneración de impuestos es para todo lo necesario de la construcción, mantenimiento y funcionamiento del canal. El canal está funcionando, ¿ya? Pero esos comisariatos, lo que venden allí, no solamente sirve para el contrabando, sino que ustedes también están vendiendo a barcos que pasen por el canal, ¿ya? Entonces, resulta que esa mercancía que ustedes le venden a los barcos que pasan por el canal no pagan impuesto a Panamá, ¿ya? Así que dicen, no estamos de acuerdo porque esa es una competencia desleal. En todo caso, Panamá es la que debe venderle a los barcos, no ustedes. Pero ¿qué ocurrió? Una experiencia similar. Rechazaron la solicitud panameña. 1920. Recuerden que ya estamos viendo nosotros tambores de guerra en la parte occidental del Istmo. Y pues aquí vemos a Belisario Porras en su último periodo presidencial, en la que hace algunos señalamientos sobre el Tratado de 1903 y dice de que se deberían buscar mecanismos para reformar el tratado, ¿ya? Sin embargo, notamos nosotros de que ¿qué ocurrió con la solicitud? La misma suerte que las anteriores. 1923, ya hay un cambio de gobierno en Panamá. El nuevo canciller panameño eleva una solicitud, puesto que consideraba de que el mismo tratado y toda la situación que se había venido dando estaba creando una inconformidad tremenda. Por lo tanto, pues consideraba de que había que revisar ese tratado y pues poner en vigencia, pero de manera, es decir, que beneficiara también a Panamá el convenio. La propuesta fue rechazada, ¿ya? Sin embargo, notamos nosotros de que en medio de esas situaciones, la respuesta del gobierno de Estados Unidos, además de rechazar la respuesta panameña, lo que hicieron fue dar por terminado el convenio TAF de 1924. Así que una vez ellos dan por terminado la vigencia del tratado de 1904, convenio TAF, entonces Panamá nuevamente envía otra nota. Y en esa otra nota, vamos a ver lo que Panamá plantea. Negociar un tratado que reemplace, ¿verdad?, al tratado de 1900. Primero, dice que la zona del canal sea ocupada y controlada exclusivamente para fines de mantener, funcionar, proteger, ¿verdad?, el canal. Por lo tanto, que no sea usada al comercio. 2, que se le dieran ventajas comerciales a Panamá producto de la situación de la posición geográfica que Panamá tiene. Y tercero, no perjudicar la prosperidad de Panamá, como tampoco reducir las rentas de su gobierno, ni disminuir su prestigio como nación. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí que hace Alfaro? Alfaro está pidiendo respeto para Panamá como Estado, pero también está, además de respeto, que se nos dé
el trato que merecemos, ¿ya? Si somos dueños de la posición geográfica, entonces que también nosotros tengamos derechos a los beneficios que esa posición geográfica está generando. ¿Preguntas? Preguntas, chicos. Comentarios. ¿Están allí o se fueron? Aquí, profe. Aquí, profe, no tengo preguntas. Estamos acá, profesora. Antes preguntaban mucho, ahora no preguntan casi nada. ¿Qué les pasa? Y eso que se lo estoy haciendo de manera viable, no estamos de que artículo por artículo ni nada de eso. Estamos viendo a grosso modo. Bueno, cuando se elabora el borrador del tratado Alfaro-Quero, prácticamente esa es una negociación que se hace a espaldas del pueblo panameño. Y esta no va a ser la primera y última ocasión que nos ocurre eso. Van a venir otras. Esta va a ser una de las primeras. Se negocia este tratado a espaldas del pueblo panameño. Y en esa negociación vamos a ver nosotros de que Estados Unidos nos da unas migajitas económicas a cambio de más tierras, aguas, ¿ya? E incluso otros compromisos que realmente es un insulto para el país porque prácticamente íbamos a quedar bajo el total dominio de Estados Unidos. Así que mientras el tratado se mantuvo oculto, los panameños pues desconocían qué estaba pasando. Así que cuando en Panamá nos enteramos de manera extraoficial sobre el contenido del tratado, que ahora ustedes van a ver en el rechazo que salen esos elementos que son contradictorios a nuestra condición de Estado, vamos a ver que surgen grupos organizados contrarios al tratado. ¿Cuál es? Acción Comunal. Tenemos el Sindicato General de Trabajadores. Tenemos la Liga de Inquilinarios y otros más. En todo esto notaremos nosotros de que todo el mundo revisa lo poco que se conoce de ese tratado y empezaron pues prácticamente a presionar para que ese tratado no fuera ratificado. Resulta que, recuerden que los tratados pueden ser firmados, pero mientras es firmado no es obligatorio. En la medida en que el tratado sea ratificado, allí es que se hace obligatorio. Entonces, todas estas agrupaciones planteaban de que aceptar el tratado era como anular los derechos soberanos de Panamá. Y vamos a verlo nosotros a través del rechazo. Para que ese tratado fuera rechazado, los grupos organizados tuvieron que presionar a la Asamblea Nacional, porque la Asamblea era la que ratificaba. El Ejecutivo firmaba el tratado, más la Asamblea Nacional era la que ratificaba el tratado. ¿Ya? Y notaremos nosotros de que la concepción, ¿verdad?, que se tiene de ese tratado no es la mejor. ¿Y por qué? Uno de las concesiones que se dan a través de este tratado es que cada vez, escuchen esto, cada vez que Estados Unidos estuviera en guerra, Panamá tendría que considerarse en estado de guerra. Y recuerden ustedes que ya nosotros habíamos dado muestras de eso en la Primera Guerra Mundial. Y gracias a Dios no había pasado cuestiones que lamentar. Le habíamos declarado la guerra a Alemania y le habíamos declarado la guerra al Imperio Austrohúngaro, así como a Italia. ¿Ya?
sin que estos países nos hubieran hecho absolutamente nada. Pero, como aliados de Estados Unidos, ellos se declararon en guerra y nosotros les seguimos los pasos. ¿Ya? Entonces, en Panamá se discutía, la gente común decía, ¿cómo es posible que nosotros vamos a declararnos en guerra? Porque somos aliados de Estados Unidos. Si esa guerra no es de nosotros. Y se nos va a pasar igual como cuando tuvimos atados a Colombia. El problema era entre los partidos políticos de ese país y resulta que nosotros nos sumábamos a la guerra, ¿ya? Tal como pasó en la guerra de los 1000 días. ¿Y qué de bueno nos dejó la guerra? Nada, muertos, luto, dolor, pobreza. ¿Ya? Entonces decían, si esa es una guerra de Estados Unidos, es ellos allá, ¿ya? Nosotros somos tan chiquitos y no tenemos ni cómo defendernos. Así que, ¿por qué considerarnos nosotros en estado de guerra cuando ellos se declaran guerra? Otra razón de lo que contenía el tratado y por el cual los panameños se muestran reacios. Resulta que el tratado planteaba que cuando se dieran estas situaciones, Panamá traspasaría el funcionamiento y control de las comunicaciones radiográficas e inalámbricas y naves aéreas a Estados Unidos. Entonces, ¿cómo afecta esto a Panamá? Si todo lo que es la comunicación, toda, radiográfica, inalámbrica, incluso las naves aéreas, se las damos a ellos, quedan bajo control de ellos, resulta que nosotros no vamos a tener derechos. Incluso toda la correspondencia que aquí llegara, nos damos nosotros de que tiene que pasar por ellos. Que cuando un presidente de afuera llamara al presidente de Panamá, o si el presidente de Panamá llamaba a un presidente de afuera, teníamos que tener el aval de los norteamericanos. Y no solo el aval, sino que ellos eran los que iban a supervisar esas comunicaciones. Entonces prácticamente nos anulaban, porque ni para hablar podíamos. De igual manera, dice, en tiempo de paz, Estados Unidos podrá ejecutar maniobras u otras acciones militares en el territorio nacional. Se decía de que con la Primera Guerra Mundial se le había permitido, y era por el estado de peligro, e incluso habíamos cedido a que las ciudades de Panamá y Colón formaran parte de la zona, supuestamente para protección. Y ahora resulta que en tiempo de paz no hay guerra y todo lo que es el armamento norteamericano que estuviera en la zona del canal podía hacer maniobras militares a lo largo y ancho del país. Entonces, o éramos una república independiente y soberana, o prácticamente éramos un territorio más de Estados Unidos, porque resulta que esas maniobras no solamente se iban a hacer en lo que era la zona del canal donde ellos tenían sus bases, sino fuera de la zona del canal, es decir, en territorio bajo control panameño. Ahora, dada la presión que se da, notaremos por parte del pueblo panameño, la asamblea se vio presionada a rechazar el tratado, a no ratificarlo, ¿ya? Pero notaremos nosotros de que no crean que fue fácil. Por ejemplo, el alcalde capitalino mandó a apagar la luz porque la gente estaba pendiente de las sesiones, para que la gente se fuera. Se tomaron algunos presos. Bueno, el asunto es que hubo presión para que la gente desistiera, pero la gente se quedó, la gente presionó. Fue así como
se rechazó el tratado. ¿Ya? Claro que esto para los norteamericanos fue algo molesto, porque ellos decían pues de que se habían utilizado su tiempo para discutir algo bueno para nosotros, según ellos, pero que nosotros mismos lo rechazamos. Entonces, había sido una pérdida de tiempo. Y Panamá, pues, decía, ven acá, vamos a quedar peor. Si nosotros aceptamos el alfabeto, vamos a quedar peor que con el de 1903. Ahora, nosotros vamos a ver que desde 1925 la situación económica en el mundo empieza a tener unos giros, unos cambios que son trascendentales en lo que va a ser a largo plazo la política exterior de los Estados Unidos. ¿Ya? Recuerden ustedes que para lo que es a finales del siglo XIX, inicios del XX, se había instituido en Estados Unidos la política del garrote. Para la década, para el siglo XX, ¿verdad? Con la presidencia de Taft, notamos nosotros de que se establece la doctrina del dólar, en el cual pues el dólar va a ser moneda fuerte en el continente americano. Así que verán pues que cuando se da la guerra, la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos se convierte en el prestamista, tiene mucha plata. Y pues la economía de ellos aumentó de manera fabulosa. Incluso la bolsa de valores, por ejemplo, de Nueva York, también crece de manera acelerada. Y esto se explica, esto tiene una explicación, y es que hay mucha especulación. Son los años dorados, así que la gente vende su casa, vende su carro, vende, por invertir en la bolsa de valores. Se pensaba de que esta bolsa de valores se iba a mantener, ¿verdad?, con entradas muy sustanciosas, pero va a ocurrir a la inversa. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Buenas, profesores. Yo tengo una pregunta. Usted había mencionado de que Panamá le había declarado la guerra a Alemania, igualmente Italia, porque el simple hecho de que Estados Unidos lo había hecho. Pero imagino que hubieron personajes en sí con poder en Panamá que dijeron, vamos a declararle la guerra, ¿no? Uh-huh. Es que recuerden ustedes que la élite ha estado a favor de los intereses norteamericanos, dado las relaciones que ellos mantenían con los norteamericanos en la zona del canal. ¿Ya? E incluso nosotros vamos a ver que cuando el asunto de la negociación de los tratados Torrijos-Carter, mucho de ese sector elitista era contrario a la firma de los tratados Torrijos-Carter. Y de no firmarse los tratados Torrijos-Carter, el tratado que seguía en vigencia era el de 1903, que no era, se puede decir, bueno para Panamá. O sea que dentro de nuestro propio país tenemos panameños que prácticamente velan por los intereses de los norteamericanos, no por los intereses panameños. Y ese es por las relaciones que ellos tienen, las relaciones económicas y demás, con los Estados Unidos. No sé si eso Sí, profe, gracias. Incluso, miren, con el caso de Martinelli, miren todo lo que ha pasado. Y este es un caso recientito. ¿Ya? Y observen, por ejemplo, Estados Unidos le da su garnota a Panamá cuando le da la gana.
cuando vemos el caso del el señor ¿cómo es? Estaba involucrado lo que era Félix y todo lo demás. WhatsApp. No, ¿cómo es? Ahorita mismo no recuerdo el nombre de este señor. ¿Cómo es que una agencia federal de los Estados Unidos prácticamente hace que empresas en Panamá cierren? Solamente se ve en Panamá. ¿Ya? Estamos. Porque cada país tiene su jurisdicción. Tú puedes solicitarle de un país a otro investigación. ¿Ya? Pero no es que el otro llegue y pan cierra. Y incluso gente que tenía años de estar trabajando, por ejemplo, en empresas como Félix, como la Estrella de Panamá y demás, quedaron cesantes. Entonces hubo que hacer un fideicomiso, no sé qué, que respaldara, y todo era porque dice que el norteamericano ese que había comprado acciones y demás, no estaba reportando impuestos allá en Estados Unidos. Pero ven acá, busca los mecanismos, pero no es que tú llegas con autoridad a otro país, eso no puede ser. Estamos. Entonces nosotros siempre estamos, se puede decir, apoyándoles, pero ellos cuando nosotros necesitamos el apoyo, nos dan duro. Y nos dan duro en la cabeza. Bueno, entonces, ¿cómo esa recesión afectó, ¿verdad?, a Estados Unidos y por ende afecta al resto de los países? Si Estados Unidos era el prestamista del mundo. Vamos a verlo para poder entender todo esto. Dice, en la industria se había producido un incremento importante de producción. O sea, que tenían un excedente de producción. Y cuando hay un excedente de producción, tú tienes que buscarle mercados. Pero resulta que si estamos en tiempo de una posguerra, realmente ¿quiénes van a estar comprando? Al contrario, la gente, los países están endeudados, tienen que pagar. ¿Y con qué van a estar comprando? Igual ocurre en la agricultura. Tienen una superproducción, o sea que tienen productos manufacturados en exceso y tienen productos, materia prima en exceso. Incluso vamos a ver nosotros que producto del exceso de materia prima y materia manufacturada, los precios de los productos bajan. Y para muchos eso fue prácticamente desventajoso, porque ellos habían invertido en ciertos negocios, era para lucrar cada vez más. Y resulta que, dada la superproducción, esto lo que agarró fue pérdidas. Y entonces vemos allí, dice, al no ser absorbido por el mercado, esto genera caídas de empresas, ruinas de granjeros, desempleo, etcétera, etcétera. Incluso hubo bancos que cerraron. Y esta es la situación que vemos a lo interno de los Estados Unidos. Mucha gente va a quedar desempleada y se pone en letrero, busco trabajo. ¿Verdad? La gente incluso llevaba en esas manifestaciones a sus niños. ¿Por qué? Porque la estaban pasando mal. Después que tenían mucha bonanza, después de la Primera Guerra Mundial, resulta que la producción en exceso, pensando de que pues, todo el mundo iba a comprarles, y resulta que los otros países no compraban porque tenían que pagarle la deuda a Estados Unidos por los préstamos que les había otorgado durante la guerra, trajo todo esto. ¿Ya? Así que eso es a lo interno pues, de Estados Unidos. Además, la misma bolsa de valores se vino abajo. Gente que había invertido en acciones en la bolsa de valores
de más de $300, después las acciones no valían nada, absolutamente nada. Así que quedaron completamente en la quiebra. Mucha gente se mató porque no resistió pues la pérdida total de todo. Así que notamos nosotros de que Estados Unidos pues va a entrar en una etapa de crisis que va a afectar al resto del mundo. Y ustedes preguntarán por qué. Si el país prestamista, el país que tenía mucha plata, el país que tiene mucha producción, no tiene dónde vender, ¿ya? Y los países que le deben a ellos buscan la manera de producir lo que necesitan porque resulta que no tienen recursos para comprarle a Estados Unidos. Entonces prácticamente no solamente tienen la superproducción, los bajos precios, sino que no tienen mercado. Fuera de los Estados Unidos no hay mercado. Y dentro de los Estados Unidos, ¿qué mercado va a poder haber si vemos nosotros de que hay muchos desempleados? Es como ahorita. Miren ustedes, los empresarios están pidiendo que se abran los negocios, que todo se abra, que todo se abra. Mas, sin embargo, se abrieron las playas y demás y se pensaba de que eso iba a estar nutrido en las playas. Pero la gente, muchos, esos trabajos están suspendidos, otros han sido totalmente cesados. Entonces, ¿quién va a moverse si no hay plata? ¿Ya? Entonces, Estados Unidos, para 1929, atraviesa una situación muy caótica. Y esa situación va a afectar al resto del mundo, ¿ya? Por ejemplo, Panamá va a tener que ponerse los pantalones. Nosotros aquí importábamos huevos, mantequilla, productos así de Estados Unidos. Y vamos a tener que empezar a producir porque no tenemos plata ni para comprar, ¿ya? Así que entonces Estados Unidos va a tener un problema serio. Y esto hace que Estados Unidos empiece a revisar su política exterior. Esa política del garrote y lo que era la del dólar tiene que ser revisada, porque ambas presentan la supremacía de Estados Unidos, ¿ya? Pero en estos momentos Estados Unidos necesita del apoyo de esos otros países a quienes ellos le habían dado plata y a quienes ellos le habían dado garrotazos. Entonces, ¿cómo hago que esos otros países me ayuden, ¿ya? Y no imperen los garrotazos, los golpes que les di? Con una nueva política, la política del buen vecino, ¿ya? ¿Y qué planteaba esa política? La no injerencia, es decir, no meterme en los asuntos internos de otros países. Que esos asuntos internos los solucionen ellos, ¿ya? No nosotros, ¿ya? O sea que tenemos que ganarnos la confianza de los países, de que ellos piensen de que, bueno, somos un buen vecino, ¿ya? Un buen vecino que los respeta y que en caso tal de que ellos necesiten ayuda, nosotros les ayudamos. Pero ellos son los que deciden, nosotros. ¿Ya? Entonces, lo que se perseguía con esa política era el intercambio comercial. Bueno, si ustedes ven que yo soy buena gente, que les ayudo, ¿verdad? Les proveo, por ejemplo, recursos para que vayan abriendo carreteritas y no sé qué. Entonces, ustedes van a comprarme cosas, ¿ya? Van a venderme a precios, ¿verdad? Como de hermanos, no a precio de comerciantes. Vamos a hacer tratados en la que los dos nos respetemos y los dos salgamos ganando. O sea, aquí que estamos viendo a un Estados Unidos que está poniendo otra cara hacia los países que ellos atropellaron, con el objeto de que le ayuden a salir de la crisis
en qué está. Y es así entonces como surge el Tratado Arias-Roosevelt de 1936. Y aquí como muestra de esta política del buen vecino, nosotros vamos a ver, por ejemplo, una huelga inquilinaria que si bien se da en el 32, notamos nosotros que ya lo de la idea de ese buen vecino está a partir de iniciando la década del 30. Así que entonces, como muestra de ese buen vecino, en la huelga inquilinaria del 32, a pesar de que se pidió la intervención norteamericana en Panamá, Estados Unidos dijo no. Eso es un asunto interno de ustedes y por lo tanto solucionenlo ustedes. ¿Ya? Ahora, vamos a dejarlo por escrito y ahí es donde nace el Tratado Arias-Roosevelt. Una de las demandas que hace Panamá es la eliminación del tratado, del artículo 1 del Tratado de 1903. ¿Y qué decía ese artículo 1 del Tratado de 1903? Que Estados Unidos garantiza la independencia de Panamá de Colombia. ¿Ya? Panamá solicita que ese artículo sea eliminado. Porque con ese artículo del Tratado de 1903 habíamos quedado, ¿verdad?, totalmente a expensas de Estados Unidos. Y tanto así que incluso hasta en los límites de Estados Unidos se metió. ¿Ya? Entonces dice, no es bueno que Panamá, la independencia de Panamá sea garantizada por Estados Unidos. Panamá tiene que garantizarse su propia independencia. Ya es un estado, no es un territorio cualquiera. Y vamos a ver que Estados Unidos acepta esa exigencia que hace Panamá. Otra exigencia que hace Panamá es la eliminación del derecho de intervención de los Estados Unidos en la ciudad de Panamá y Colón, cuando así, ¿verdad?, Estados Unidos lo considerara, ¿verdad?, pertinente. Estados Unidos está bien, no voy a intervenir en tus problemas, ustedes solucionen. ¿Ya? Y que esa fue otra victoria que tuvimos. Ahora bien, Panamá dice, bueno, mira, ustedes reciben, ¿verdad?, del canal grandes beneficios y a Panamá solo se le da una anualidad de $250,000 oro. Estados Unidos dice, sí, está bien, pero nos juegan la pacheca. Aquí sí nos jugaron la pacheca. Para los expertos, aquí no jugaron bien con nosotros por el hecho de que, si ustedes observan, vamos aquí a subrayar aquí, los 250,000 eran en dólares oro, los 430,000 son en dólares. Pregunto, ¿cuál tendrá más valor? ¿Cuál de estas monedas tendrá más valor? El oro. Claro. Entonces ellos lo que hicieron fue cambiarnos los números y dárnoslos en una moneda de menor valor. ¿Ya? Y por eso es que con los gringos hay que leer bien todo el documento. ¿Ya? No leer a media. Hay autores que, por ejemplo, cuando hablan del Arias-Roosevelt, dicen, nos aumentaron la anualidad, pero ven acá, si tú me aumentas la anualidad, pero me la aumentas con una moneda de menor valor, hay que ver si me has aumentado de verdad. Y un ejemplo que yo utilizo para que capten esto, por ejemplo, si yo les dijera, muchachos, a todos los que están hoy en la clase, yo les voy a depositar $20. Ustedes se ponen contentos, ¿ya? Y después le mando otro correo.
Bueno, no se los voy a poder mandar a lo que es su cuenta porque muchos han mandado cuenta, otros no. Así que se los voy a dar personalmente. Vayan tal día a la universidad y nos encontramos en el Paraninfo. Ahí voy a estar dándole los $20 a cada uno. ¿Qué harán ustedes? Todo el mundo va a llegar, ¿sí o no? Pero resulta que a unos le doy en billete de 20, un billete. Que coge su billetito y lo guarda. A otro le di 2 billetes. Ah, ¿le dio más? No. Le di 2 billetes de 10. Y a otro le di 4 billetes. Uy, ¿le dio más? No, sino que le di 4 billetes de 5. Y a otros le di 20 billetes de 1. Oh, tiene bastante. Mira. Le pagué a unos más y a otros menos, o a todos le di por igual. A todos les pago por igual. Por igual. Entonces, eso es lo que estamos viendo aquí. Se dice que un aumento de la anualidad, pero en la medida en que hablamos de una moneda de menor valor, eso hay que examinar. ¿Ya? Y no podemos ponernos contentos como si con los 2 primeros. También vamos a ver nosotros de que en este tratado dice, se dará oportunidad a los comerciantes panameños para que vendan sus mercancías a buques que transiten por el canal. Claro que aquí vamos a entrar un poquito en desventaja, porque resulta que ya los norteamericanos conocen cuáles son los productos que más se venden a los barcos. Así que ellos pues prácticamente ya tienen un mercado allí cautivo y bueno, al menos se nos permitieron vender algunas otras mercancías. ¿Ya? Se permitió construir edificios de aduana en los puertos terminales de la zona de tránsito a fin de impulsar la recaudación de impuestos sobre las importaciones que se dirijan al resto de la República. Y aquí vamos a ver la relación de esa concesión de la D con la E. Si los productos que llegan a Panamá pagan el impuesto de importación, al ser vendidos a los barcos, ¿qué pasa? El margen de ganancia es inferior al que tienen los norteamericanos. ¿Ya? Y también vamos a ver nosotros de que se transfirió la carretera de acceso a Colón. ¿Ya? Y esto se logra con acuerdos que vienen después porque esa carretera a Colón, vamos a ver nosotros de que prácticamente empieza a hacerse para los años 40, pero se le hace documentos adicionales para así pues. Así que vemos nosotros pues de que el Tratado Arias-Rubén va a tener sus defensores como sus retractores, gente que lo ataca. Por ejemplo, en el caso de los norteamericanos, eso ha ocurrido incluso con los tratados de Torrijos-Carter. En el caso de los norteamericanos, para muchos norteamericanos, el tratado del 36 dice, fue desventajoso. Ellos decían, dice, los Estados Unidos siempre han mantenido un control absoluto, entregando parte del sector de comunicaciones inalámbricas y de transporte terrestre. Se vio como un debilitamiento de los Estados Unidos a defender el canal. Ellos lo veían así. ¿Ya? Así que ellos decían, ese tratado no ha sido beneficioso para Panamá. Y pues en el caso de los panameños decían de que unos decían pues estaban a favor, lo veían muy bueno porque habíamos recuperado un poco la dignidad, pero el hecho de que se dieran algunas concesiones de carácter económicas y demás hace
que el tratado no sea tan bien visto por todos los sectores en Panamá. O sea que algunos panameños le ven el lado un poco desventajoso al tratado Arias Roosevelt. Pero si lo comparamos con el de 10 años atrás, este era mejor que el anterior. ¿Ya? Pero una de las cosas que se aspiraba era de que se hiciera un tratado que eliminara el de 1903. Pero pues notamos nosotros de que con Estados Unidos no se puede negociar en esos términos, máxime cuando ellos están ganando en el tratado de 1903. Entonces, ¿qué les parece estas 2 décadas nuestras? Fueron conflictivas. Comentarios, preguntas. Chicos. Profe, se puede ver, es bastante sorprendente cómo Estados Unidos se volvió una buena persona, por así decirlo, cuando ya no necesitaba. De verdad, profesora, póngase a ver que él agarroteaba a todo el mundo cuando él tenía Y lo ha poder, seguido, tenía tierras, pero ahora que él es el que está en la pobreza, está buscando a la gente. y lo ha seguido haciendo porque Profe, otra. gana. Es más, hay por ejemplo, señalamientos mucho más recientes. Yo no sé si ustedes recuerdan, bueno, tal vez no porque estaban pequeñitos, cuando el asunto de las Torres Gemelas, eso a principios del siglo XXI, el presidente de ese entonces, Bush hijo de Estados Unidos, hace declaraciones. El que no está conmigo está contra mí. Esas son declaraciones muy temerarias, que incluso, por ejemplo, cuando se veían las ruedas de prensa, nosotros llamaba la atención de que los representantes de Inglaterra, Francia, Rusia, Alemania y demás, todo el mundo nada más escuchaba, hacía sus anotaciones y ya, porque había una amenaza por un lado y por el otro la prudencia. Recuerden que Estados Unidos es la primera potencia militar del mundo, ¿ya? Y es más, cuando se dio la invasión del 89, el poder bélico de los norteamericanos fue puesta a prueba en nuestro país para la guerra del Golfo Pérsico que se avecinaba. Así que, ¿cómo quedó nuestro país? Si ustedes, yo les voy a estar mandando, este es un video que ustedes van a ver sobre lo que fue la invasión, un video que ganó premio a nivel internacional y que en Panamá en los años 90 fue prohibido, ¿ya? Tiene imágenes crudas, pero que presentan lo que pasó, ¿ya? Y estas son cosas que nosotros, pues, como panameños tenemos que conocer, ¿ya? Porque el país que desconozca su historia, mío, está mal, ¿ya? Y por eso es que tenemos que, por ejemplo, observar cuando el secretario de Estado de Estados Unidos, el de Comercio y no sé qué, vienen y tienen conversación con el presidente, ojo, ¿a qué viene este señor? O a darnos las orejas o a demandarnos algún beneficio para ellos. ¿Ya? Entonces, Estados Unidos cuando está, se puede decir, está en situación caótica, pide cacao. Y cuando ya logra su cometido, rejo con todo el mundo. ¿Ya?
Y por eso es que entonces, por ejemplo, ese interés de que se elimine la historia de las relaciones de Panamá con Estados Unidos tiene un objetivo claro, que no, panameños no conozcan, las nuevas generaciones no conozcan lo que ha sido nuestra historia, porque las relaciones entre Estados Unidos y Panamá continúan, no es que se han paralizado, continúan, ¿ya? En otros términos, pero han continuado, ¿ya? Profesor, otra pregunta. Es que hace poco, recuerdo, no me acuerdo si era por lo del metro, que Panamá estaba haciendo unas negociaciones con China, Uh-huh. pero Estados Unidos se metió y como que eso se canceló porque ellos y China no se llevan bien. Ajá. Y recuerden ustedes que el que controle la ruta es el que lleva mayor ventaja en el comercio. Y ahorita mismo, que ha sido la economía china, se ha metido incluso a lo interno de los Estados Unidos. Eso no es una realidad. ¿Ya? Hasta el punto de que ha habido convenios entre ellos. Y en situaciones tirantes, pues quedamos nosotros en el tienda aún. ¿Comentarios? ¿Comentarios, chicos? Profe, ¿Preguntas? Díganme. entonces el tratado se rechazó también, era de Roosevelt. No, Panamá lo aprovechó. Es más, cuando vayamos a ver los tratados de Torrijos Carter, no crean que aquí todos los panameños votaron a favor. No, señor. Hubo una gran cantidad de gente que votó en contra. ¿Ya? Y votó en contra porque algunos no tenían confianza en los mismos panameños. ¿Ya? Y otros, pues, que pensaban de que Estados Unidos, pues, de darse la entrega del canal y de la zona, significaría que se perdería el asunto del dólar en Panamá. Pero como yo les decía, la circulación del dólar en Panamá no es de gratis. Hay un tratado, el Tratado Monetario de 1904, y ahí ustedes van a ver que cada vez que se emite dinero fresco que circula en Panamá, nosotros tenemos que pagar por eso, eso no es gratis. Y para que ese dinero circule, tiene que tener una garantía en bancos norteamericanos. O sea, que Panamá tiene que sacar de aquí para allá. Ahora, cuando el asunto de la JMJ, ustedes van a ver que aquí proliferó el asunto de los Martinelli. Aunque no se haya dicho una versión oficial, los rumores que había era de que había mucha fuga de dólares, ¿verdad? Desde Panamá a lugares como Venezuela, Cuba, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasaba? Que nosotros teníamos que pagar por la hechura de esos dólares, ¿ya? Y pagar por el valor de esas monedas que circulaban por Panamá. Y resulta que estaban saliendo otros países que no estaban pagando ni medio. Entonces, ustedes recuerdan que ahora con la JMJ nos llenaron de Martinelli, pero era con ese propósito. Porque ese Martinelli tiene valor aquí, pero internacionalmente no vale nada. ¿Ya? Y después de eso es que han vuelto a hacer más dólares. Y se ha tratado de ponerle control porque el gran problema es ese, que mucha gente entonces manda de aquí a sus países de origen. Y nosotros somos los que tenemos que pagarlo. ¿Ya? Así que como ustedes verán, pues las relaciones entre Panamá y Estados Unidos
no ha muerto con la reversión, no ha muerto con la firma de los tratados Carter, no, ella ha seguido en otros términos y demás, pero está. Así que tenemos que conocer, ¿verdad? Porque el país que no conoce su historia comete los mismos errores. Y ahorita mismo Panamá está súper endeudado. Hasta los tataranietos de ustedes están endeudados. Así que, ¿sabían ustedes esa noticia? No han tenido ni los hijos y ya están los nietos de los hijos ya están también endeudados. Así que Dios quiera y que podamos salir de esta crisis en que estamos viviendo y que se manejen los fondos como deben ser. Porque de lo contrario eso nos pone expensas de verdad de que no. Y observen que se está hablando de una moratoria incluso 6 meses más en el 2021, hasta junio del otro año. Así que la situación económica panameña no está muy buena. No está muy buena. Y tenemos que actuar con conciencia, no de manera emotiva, no. Decían los filósofos estos griegos, pienso luego actúo. Pero muchas veces acá tenemos actuar para pensar. Si lo hacemos así, pues estamos mal. Bueno, chicos, vamos a quedar por el día de hoy hasta allí. Y en la próxima clase vamos a entrar en lo que es Panamá en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué les parece? Así que estamos viendo el día jueves, Dios mediante. Cuídense, vayan viendo el material que les he ido poniendo allá en su aula. Cualquier pregunta, cualquier comentario y demás, pues me lo hacen saber. Ya después observarán ustedes que vamos a tener un periodo largo, que no nos vamos a ver hoy. En noviembre, miren ustedes, no nos vemos ni el 3 ni el 10. Ni el 3, ni el 5, ni el 10. Nos estamos viendo el 12, que nos vamos a estar viendo. Así que vamos a tener, ¿verdad? Así que el jueves vamos a tratar de aprovechar, ¿verdad? Al máximo, y así entonces les digo lo que vamos a hacer para sacar una notita extra allí que les ayude, ¿verdad? Aparte de los ejercicios y de las 2 tareas que han hecho. ¿Alguna pregunta, chicos? Y aquí veo nada más a 25. Si acá dice algo más. 28 nada más en clase. Y supuestamente este grupo es de 51. Los demás brillan por su ausencia. Bueno, si no tienen otra pregunta, chicos, quedamos hasta allí por el día de hoy. Que pasen buenas tardes. Dentro de 12 minutos. Gracias, profe. Gracias, profe, igualmente. Igual. Gracias, Gracias, profe, profesora. igualmente. Profe, una consulta. ¿Usted recibió mi excusa? ¿Quién eres tu hijo mío? Abraham Rodríguez. Tiene ante unas excusas aquí en el... Sí, por lo cual anteriormente no entré a su clase, profe. Ya. Miren, el hecho de, por ejemplo, estas explicaciones para que entiendan mejor el material, no es una cuestión de que, bueno, para que yo soy la más poderosa. No. La idea es que ustedes entiendan por qué poner todos estos detalles, imagínense esos apuntes cómo saldrían. Entonces, ya explicándoselo así, ya a ustedes les es mucho más fácil porque ustedes hacen la relación. ¿Ya?
Así que por eso es que usamos este tiempo de explicación, pero para que ustedes entiendan. Se supone de que en secundaria debieron darle pues mucho más elementos, pero pues en algunos sí, en otros no. Así que tratamos de que ustedes salgan con elementos suficientes para no solamente ser buenos ciudadanos, sino que también conozcan, ¿verdad?, por donde ha transcurrido la historia de nuestro país y que llegará momentos en que nosotros tendremos o nos harán consultas y tenemos que tener un criterio formado para decidir, ¿ya? Porque de ello depende las futuras generaciones. Entonces, Chaito, que la terminen de pasar bien. Igual, profe, muchas gracias. Chao, profesora. Igualmente, profe, buen día. Igual. La pasen bonito.